Buenos días, hermanos. Gusto estar con ustedes de nuevo. No sé cuándo estuve con ustedes, pero yo creo no hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea que gusto verlos de nuevo. Es una bendición siempre venir para acá. Cada vez que vengo, le digo a Vicky, mira, cada vez que vengo veo muchas cosas diferentes, mucho progreso, no solo en el lugar, sino en la vida de mis hermanos. O sea que es un gusto estar con ustedes de nuevo. Me gustaría orar para que Dios nos acompañe esta mañana con su palabra. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que eres, por lo maravilloso que eres, por la manera en que tú nos permites alabarte esta mañana como lo hemos hecho con las alabanzas. Y ahora, Padre, te pedimos que tú seas el Maestro, te pedimos que tu palabra permanezca en cada uno de nuestros corazones. Queremos que tú seas el que nos enseñes, que tú seas el que nos ministres, y realmente siempre ocupamos de ti. Te pedimos, Señor, que podamos hacer un lado todas las cosas que nos distraen para que tu palabra pueda ser depositada en nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, lo más importante en la vida, creo que ya lo conocemos nosotros como creyentes, ¿verdad? No creo que sea algo nuevo, pero es bueno iniciar el culto, ¿verdad? Iniciar la predicación con lo más importante en la vida, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Como dice el texto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Antes de que fuéramos creyentes, realmente desconocíamos lo que era amar a Dios, ¿verdad? Llegó ese punto en nuestra vida cuando Dios obró, ¿verdad? Y nos abrió los ojos, ¿verdad? Nos dimos cuenta de nuestra condición como pecadores. Reconocimos el valor de Cristo, a qué vino. Vino a salvarnos, reconocimos nuestra condición de pecador. Y supimos que lo único correcto, lo único apropiado era arrepentirnos y confiar en Cristo como nuestro Salvador. A partir de ese punto, Dios pone su espíritu en nosotros, nacimos de nuevo y nace en cada uno de nosotros el deseo de amar a Dios, de agradecerle por lo bueno que ha sido con nosotros, de agradecerle por el perdón, por su gracia, por su misericordia, ¿verdad? Y nace ese deseo de adorar a Dios, ¿verdad? Y claro, reconocemos que la vida cristiana es una bendición, ¿por qué? Porque estamos seguros de que la salvación no se pierde, estamos seguros de que algún día vamos a estar con el Señor, algún día vamos a estar en un lugar perfecto, sin ningún pecado, algún día podamos alabar a Dios sin ningún remordimiento, ¿verdad? Anhelamos ese día cuando estamos con el Señor a futuro, ¿verdad? Muchas bendiciones que Dios nos da en la actualidad como creyentes, ¿verdad? Pero también estamos conscientes de que la vida cristiana es una lucha, ¿verdad? Una lucha porque cuando nos convertimos, no solo tenemos la bendición de que somos una nueva creación, sino también tenemos la realidad de que tenemos enemigos, la carne, el mundo, Satanás. Y la vida cristiana es una bendición, pero es una lucha porque día tras día hay tentaciones, hay pruebas, y frecuentemente nos damos cuenta que pecamos contra ese maravilloso Dios. Lo ofendemos a veces sin querer queriendo, ¿verdad? Y sí es una lucha porque anhelamos ser una persona perfecta, como Cristo lo es. Anhelamos una persona madura, anhelamos hacer cambios en nuestra vida y muchas veces no lo logramos, y eso nos trae frustración, ¿verdad? La vida cristiana es una lucha. Pero no estamos solos, ¿verdad? No estamos solos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros, intercede por nosotros, está ahí para apoyarnos cuando somos tentados. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos motiva a crecer, madurar. No estamos solos. Pero hay mucho que podemos hacer como creyentes, aún con la bendición del Espíritu Santo, con la nueva creación. Hay mucho que se nos pide que hagamos como creyentes para madurar, para crecer, para amar a Dios como Él lo merece. Mucho que nos corresponde y que está dentro de nuestra voluntad. En la iglesia, tiempo atrás, hemos compartido un poquito sobre las disciplinas espirituales y leí un artículo sobre las disciplinas espirituales, o sea, qué es lo que podemos hacer nosotros para acercarnos a Dios, ¿verdad?
Y depende de qué autor leas, depende de qué libro leas, qué artículo leas, qué información tengas. Algunos dividen las disciplinas espirituales en diferentes maneras, categorías. Un artículo que leí, un autor divide las disciplinas espirituales en tres partes: disciplinas internas, externas, colectivas. Internas es leer la palabra, orar, ayunar, estudiar, ¿verdad? La palabra. Externas, la sumisión, retiro, el servicio. Y disciplinas colectivas, lo que hacemos juntos como creyentes para crecer, madurar, herramientas, por decir, es la oración, la celebración, la confesión, la consejería, cosas que hacemos juntos para acercarnos más a Dios, herramientas. Esta mañana voy a enfocar un poquito más en la confesión y la consejería, disciplinas colectivas. Por lo regular, quizá muchos cuando hablamos de disciplinas espirituales no pensamos en la confesión y la consejería como disciplinas, pero me llamó la atención cómo el autor de este artículo incluye la confesión y la consejería como disciplinas espirituales colectivas. Por lo regular pensamos disciplinas espirituales, leer la Biblia, orar, algo personal, algo individual, pero aquí me gusta mucho cómo el autor incluye la confesión, la consejería como disciplinas colectivas que podemos hacer juntos nosotros. Hay dos actividades en las disciplinas espirituales de la confesión y la consejería. Confesión obviamente implica dar a conocer mis fallas, mis faltas, mis luchas, a una persona que me va a ayudar a crecer, a madurar. Consejería implica ayudar a otra persona, aconsejarlo bíblicamente, ayudarlo para que crezca y madure, ¿verdad? Confesión, consejería son algo indispensable para nuestro crecimiento como creyentes juntos. Confesión, consejería implica que platiquemos, que nos involucremos en la vida de otros hermanos a nivel personal. Hay una palabra que la Biblia utiliza, rendir cuentas, y quizá nos guste mejor la palabra confesar y consejería porque suenan un poquito más aceptables, pero rendir cuentas como que no. ¿A quién le gusta rendir cuentas? Levante la mano. No tiene algo sentido muy positivo, como que no, como nos van a regañar, ¿verdad? Pero la Biblia habla de rendir cuentas, algo muy importante, y creo que en gran parte es una área en la que frecuentemente no somos negligentes, creo yo. Una, porque no nos damos cuenta de la importancia que Dios le da a este tema, y lo importante que es para nosotros en cuestión de nuestro crecimiento. Es muy fácil quizá venir a la iglesia, escuchar un sermón, un buen sermón, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y ir a la casa y durante la semana tener miles de luchas, conflictos personales, derrotas, algunas victorias, pero realmente no hay áreas en nuestra vida que ocupamos que alguien nos confronte, ocupamos que alguien nos llame la atención, ocupamos que alguien nos dé un consejo, pero semana tras semana pasan los días, pasan los años y no tenemos una persona que nos confronte, que nos ayude a rendir cuentas. Quizá no lo vemos como algo práctico, algo necesario, pero la Biblia nos habla de la importancia de rendir cuentas. Todos tendremos que rendir cuentas, primeramente a Dios, ¿verdad? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Primeramente tenemos que dar cuentas a Dios. El autor de Hebreos nos dice que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A Dios nada se le escapa, nos conoce perfectamente, conoce las intenciones de nuestro corazón, lo que vamos a decir, lo que vamos a pensar, conoce todas nuestras fallas, obviamente nos ama, nos quiere. Cristo murió por nosotros, dio su vida, un sacrificio perfecto. Y claro, desea que crezcamos, que lo amemos de corazón. Igual, Dios nos conoce perfectamente. Y algún día futuro tendremos que rendir cuentas, cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo tendré que rendir cuentas, todos los pastores tendremos que rendir cuentas. El autor de Hebreos dice: obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. No me gusta esta cita porque a veces pienso en los hermanos, aquellos hermanos que quizás no les está puesto mucha atención, ¿verdad? Y tristemente
pero la palabra es la verdad. Yo algún día tendré que rendir cuentas de mis hermanos en la congregación a futuro. Y si tenemos que a futuro rendir cuentas, ¿por qué de una vez no adelantarnos y rendir cuentas los unos a los otros para minimizar ahora sí esa futura rendimiento a Dios, ¿verdad? El rey David en el Salmo 51 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Confesión, reconocer nuestros pecados, algo correcto, algo que debemos hacer. Aquí en este caso el rey David, todos conocemos su trasfondo, ¿verdad? El rey David cometió adulterio con Betsabé, adulterio, homicidio, mentiras, miles de cosas que involucraron cómo falló el rey David. Aquí en el Salmo 51, David expresando su arrepentimiento a Dios, ¿verdad? Porque primero pecamos contra Dios, después con las personas, ¿verdad? Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Es importante, cuando rendimos cuentas, confesar a Dios primeramente a Dios, ¿verdad? Pero no solo a Dios, sino a los hermanos. No solo a Dios, sino a los hermanos. Quizás se nos haga fácil confesar ante Dios, porque bueno, Dios es Dios, conoce todas las cosas, ¿verdad? Nada es oculto a sus ojos. Él conoce perfectamente cuántas veces fallo, ¿verdad? Y puedo pedirle perdón a Dios y Dios me perdona como mi Padre Celestial, ¿verdad? Pero es un poquito más difícil pedirle perdón a un hermano o confesar a un hermano, ¿verdad? Pero Santiago nos dice que es muy importante que nos confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Es muy importante reconocer ante un hermano tus fallas. Un poquito más difícil, pero no sé cuándo fue la última vez que tú fuiste a tomar un café con un hermano, una hermana, se reunieron con el solo propósito de rendir cuentas, de decir: hermano, fíjate que estoy pasando por ese problema, esa dificultad, y quiero que ores por mí. No para quejarnos del esposo, la esposa, de los hijos o de las circunstancias del trabajo, sino simplemente ora por mí porque realmente estoy fallando en esta área y ocupo ayuda y quiero que ores por mí. Mira, ese es mi problema, esa es mi falla, esa es mi dificultad. Creo que todos tenemos áreas en las cuales pecamos, áreas en las que pecamos ahora sí comúnmente y reconocemos, pero hay áreas en cada uno de nosotros en cuales fallamos a Dios, y áreas bien establecidas en nuestra vida, patrones pecaminosos que son difíciles de vencer, en lo cual sí ocupamos a alguien que nos ayude. Todos tenemos algo, una cosa, varias cosas, pero algunos una cosa que nos derrota una y otra vez, y nos frustra y queremos dejar de pecar de esta manera. Pero una y otra vez le pedimos perdón a Dios, nos perdona, pero queremos y ocupamos a alguien que nos confronte, a alguien que nos ayude. Y ocupamos confesarle a alguien de confianza. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Cuándo fue la última vez que tú te reuniste con alguien con ese fin de propósito de confesar tus pecados? Se nos pide que nos llamemos la atención. El autor de Hebreos dice: exhortaos los unos a los otros cada día. Que nos exhortemos, que nos llamemos la atención, que nos corrijamos, que nos ayudemos para crecer, para madurar cada día, o sea, con frecuencia, ¿verdad? Exhortados los unos a los otros cada día, es importante. Se nos pide que nos llamemos la atención como hermanos, se nos pide intervenir en la vida los unos de los otros. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, sobrellevar las cargas los unos de los otros. O sea, nos pide que nos involucremos en la vida de los hermanos. No podemos ahora sí simplemente ver un hermano que tiene un problema o que está alejando de Dios o que está pecando de alguna manera, simplemente, bueno, no es mi problema, voy a orar por él, ya que el pastor le llama la atención o lo corrija o le ayude. No podemos tomar esa actitud porque dice, hermanos, si alguno fuera prendido en alguna falta, o sea que es labor de todos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos conectados como hermanos, somos una iglesia, el cuerpo de Cristo, dependemos el uno del otro, o sea, lo que tú haces me afecta a mí y viceversa, o sea que no podemos tomar una postura de indiferencia o simplemente dejar que otras personas se encarguen del hermano. Nos corresponde intervenir en la vida los unos de los otros. Se nos pide rendir cuentas.
El apóstol Pedro dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros, ¿qué implica eso? Sumisión implica que yo me someto a la voluntad de alguien más, alguien en autoridad, con el fin de cumplir la palabra de Dios, cumplir, ser obediente, y esa persona me está ayudando a crecer y madurar, y me someto a la voluntad de esa persona, todos sumisos unos a otros. Se nos pide que nos exhortemos los unos a los otros, se nos pide que nos restauremos, se nos pide que confesemos nuestros pecados los unos a los otros, se nos pide que nos comprometamos los unos con los otros, como creyentes, como hermanos en la fe. Aquí, como la palabra lo presenta como una actividad, un ministerio frecuente, constante, algo común, cotidiano en la vida de nosotros como iglesia. Y no sé qué tanto lo hagamos, yo creo que no lo hacemos mucho, cuando menos en la iglesia ahí en San José. Y creo que es algo que debemos realmente implementar, cómo llevamos a cabo este ministerio importante para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros colectivamente. ¿Por qué involucrarnos en la vida espiritual de nuestros hermanos? ¿Por qué debemos rendir cuentas? Quizá alguien diga, bueno, yo medito en la palabra de Dios, yo oro a nivel personal, a nivel individual, tengo mis devocionales, y realmente no ocupo a nadie para rendir cuentas. Si alguien ocupa ayuda, hay personas en la iglesia que deben atender esas necesidades. Pero ¿por qué involucrarnos en la vida espiritual de los hermanos? La palabra nos da la respuesta. Todos ocupamos a alguien que nos anime. Todos ocupamos a alguien que nos anime. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Todos ocupamos a alguien que nos anime, nos motive en tiempos difíciles. Todos ocupamos a alguien que nos ayude con nuestros puntos ciegos. Todos tenemos áreas en nuestra vida que realmente desconocemos. No nos damos cuenta que estamos fallando en algo. Todo el mundo lo ve, tus familiares lo reconocen, tus seres queridos se dan cuenta, pero tú no te das cuenta de que estás fallando en ciertas áreas. Tenemos puntos ciegos. Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ocupamos la ayuda de Dios y ocupamos la ayuda de los demás, que nos ayuden a ver esas áreas en las cuales somos negligentes, áreas en las cuales no queremos reconocer. Todos ocupamos a alguien que nos ayude con los puntos ciegos de nuestra vida. No podemos confiar en supuestos sobre situaciones corazonadas que tengamos, ideas que nos surjan de la nada, semiverdades. Hay muchas cosas que nos confunden, nos engañan y seguimos viviendo o no haciendo cambios que ocupamos que alguien nos ayude para ver esas áreas, esos puntos ciegos. Ocupamos a alguien que nos diga la verdad. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. O sea, no nos gusta que nos digan la verdad, pero un hermano, un amigo fiel nos va a decir la verdad porque nos ama, así como Dios nos ama, nos quiere, nos dice la verdad para que cambiemos. ¿Qué tipo de amigos somos? Muchas veces tenemos amigos que no están dispuestos a decirnos la verdad cara a cara. Quizás se deba a que ellos no están dispuestos a perder nuestra amistad haciéndonos ver nuestros errores, pero por no ofendernos contribuyen a que sigamos en nuestra ignorancia con nuestras fallas y pecados. No sé, yo me pongo a pensar en la iglesia, ¿verdad? Y a veces me doy cuenta de actitudes o conductas en los hermanos. Pero los hermanos, algunos hermanos, lo normal, ¿verdad? Hay hermanos que te caen muy bien y otros que como que no, ¿verdad? Hay que ser honestos, ¿verdad? Y como que los que no me caen bien, como que sí hay, para mí no hay ningún problema llamar la atención, ¿verdad? Pero los que me caen bien, como que ahí sí me cuesta. Como que me cuesta llamar la atención, ¿verdad? Los que no me caen bien, ahí sí voy duro, como obviamente no es la manera bíblica de confrontar a la persona, ¿verdad? Todos debemos confrontarnos, llamar a la amistad como amigos sinceros, si somos amigos verdaderos, ¿verdad? Leí un comentario, un artículo que me dio a entender un poquito porque tenemos un poquito de problema con confrontar a los hermanos. Dice, la mayoría de nosotros vemos las palabras amor y autoridad como conceptos opuestos,
Pensamos que el amor significa ignorar las faltas de los demás y que ejercer autoridad significa oprimir. Pero el amor verdadero significa tomar interés en los demás suficiente para hacerles rendir cuentas y reconocer problemas antes de que se vuelvan graves. Similarmente, la autoridad verdadera significa que tomarás responsabilidad en ayudar a los demás a superar sus problemas. O sea, estamos para ayudarnos. Ocupamos a alguien que nos advierta, Hebreos 3. Exhortados los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí el autor de Hebreos nos da el porqué debemos exhortarnos, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña y nos da a entender, a pensar que estamos bien, y se endurece el corazón, y si alguien no nos ayuda, si no nos confrontamos, si no nos ayudamos, si no nos decimos la verdad, va a pasar el tiempo, se endurece el corazón y pecamos, hacemos daño, todo tipo de problemas, y luego hay consecuencias graves por nuestro pecado, y ya va a ser un poco tarde para ya confrontar, porque ya el daño ya se hizo en la familia, en las personas. O sea, se nos pide que nos exhortemos para prevenir, para advertir, para prevenir un futuro daño, un futuro desastre por lo que causa el pecado, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, se nos pide que nos llamemos la atención antes de que continuemos con la misma actitud, el mismo pecado, y se empeoran las cosas y llegamos a un terrible daño en la familia y obviamente ofender a Dios sobre todo, ¿verdad? Vamos a alguien que nos advierta. Ocupamos la ayuda de Dios. Cuando hablamos de confrontar, de ayudar, ocupamos la ayuda de Dios. El salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Cuando estamos hablando de que tenemos puntos ciegos, ¿verdad? Es muy importante reconocer que yo no voy a ver mis puntos ciegos. Por eso el salmista dice: Dios, ayúdame, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. O sea, que Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, abre mis ojos. Pienso que soy bien, pero estoy seguro que hay cosas que no están bien, actitudes, conductas, etcétera. Ayúdame, quiero honrarte, quiero obedecerte, quiero amarte, y ocupamos la ayuda de Dios y la ayuda de otra persona que ve esas fallas y esos errores. Ocupamos sanidad. Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, dice, para que seáis sanados. O sea, aparentemente hay algunas enfermedades que están relacionadas con mi ignorancia, con mi falta de confesar, con mi falta de transparencia. Hay enfermedades que están relacionadas con mi pecado. El pecado afecta a todo, afecta a nuestro cuerpo, ¿verdad? El pecado afecta a mi cuerpo, me enferma, ¿verdad? No todas las enfermedades, obviamente, pero algunas enfermedades están relacionadas con mi pecado. Y la solución es la confesión, la transparencia, el perdón de Dios. Y viene la sanidad para que seáis sanados. Aquí lo menciona 2 veces Santiago. Está alguien enfermo, hablan los ancianos de la iglesia para que vayan y lo ungen con aceite, oran por él para que sea sanado. Si ha cometido pecado, será sanado. O sea que algunas enfermedades están relacionadas, ligadas al pecado. Y la confesión entre nosotros ayuda a esa sanidad física, en este caso, ¿verdad? Y espiritual. Ocupamos el perdón de Dios, por eso nos confesamos, por eso nos confrontamos, ocupamos el perdón de Dios. Aquí el rey David, igual hablando de su pecado, su situación, su adulterio, su mentira, su homicidio, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Como es el perdón de Dios. Confesamos ante Él, confesamos ante los demás, y hay un gran alivio. Tenemos un grupo ahí en San José, celebramos la recuperación, y cada jueves nos reunimos 4 o 5 varones, y me toca la experiencia de oír hermanos que vienen
que vienen vienen con una carga, una lucha, cosas con las que han estado lidiando por años, ¿verdad? Y a nunca nadie han dicho nada, de repente vienen y se confiesan y salen lágrimas de ellos y honestamente y descansan. Descansan, ¿por qué? Porque no solo a Dios, sino a otra persona. Descansan el que ya no está en secreto, no está cubierto, está expresado y vemos el alivio de Dios que Dios da cuando uno confiesa sin temor. Ocupamos la bendición de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que Dios nos da misericordia, nos perdona cuando confesamos, ¿verdad? Cuando ya no encubrimos, y claro, nos prospera, prosperidad espiritual. ¿Por qué no nos gusta rendir cuentas? ¿Por qué no nos gusta rendir cuentas? A mí no me gusta rendir cuentas, porque creemos que estamos en lo correcto con las decisiones que tomamos. No ocupamos la ayuda de nadie. Yo estoy bien. Creemos que nuestros puntos de vista son los mejores. Nos da vergüenza contar lo que hemos hecho. ¿Qué dirán de mí, verdad? ¿Qué pensarán si les digo que estoy luchando con esto, con lo otro? ¿Qué pensarán los hermanos? Mi imagen se vendrá abajo, ¿verdad? Piensan eso de mí, ¿qué pensarán? ¿Qué dirán, verdad? ¿Qué dirán de nosotros cuando sepan que estamos luchando con X cosa? No tenemos que confesarle. Algunos pensamos que no tenemos que confesarle a nadie sino más que a Dios. Dios es el único que tiene que saber. No tienen por qué los demás saber mi vida personal, mi vida privada. Es asunto mío, yo lidio con eso. O no confiamos en nadie. No hay nadie en la iglesia, nadie en que yo pueda confiar, que si les digo, van a cambiar su opinión de mí. O van a amarme, o no me van a rechazar. No confiamos en nadie, por eso no rendimos cuentas. O simplemente no tenemos tiempo. Estamos involucrados en el trabajo, en la escuela, los hijos, y apenas tengo tiempo para ir a la iglesia, menos para reunirme con alguien y rendir cuentas. Quizás sea. Y claro, hay muchas otras razones por las que no rendimos cuentas. Rendir cuentas implica confesar, implica ser transparente con otra persona. Admitir nuestro pecado sin racionalizarlo, justificarlo, sin culpar a los demás. O sea, cuando ahí nos reunimos los hermanos, me acuerdo que antes teníamos una reunión para esposos. Y llegaba un esposo nuevo al grupo, eran 3, 4 hombres, llegaba un esposo que quería ir a la reunión y la reunión era para esposos, para padres. Y venía el hermano, y empezaba a quejarse de la esposa y todos lo veíamos y no veníamos a quejarnos, venimos a lidiar con nuestro problema. Queremos ser mejores esposos, no venimos a convencer a la esposa de que no. O sea, que se trata de mi problema. No justificarlo, no racionalizarlo, sino mi problema, lo que yo tengo, mis reacciones a las personas. Rendir cuentas implica llamar al pecado por su nombre. Estoy luchando con drogas, estoy luchando con pornografía, estoy luchando con ira, estoy luchando con rencor, estoy luchando nombre específico, estoy luchando con esto. Ese es mi problema. Ayúdenme a orar. Oren por mí por esto y esto. Reconocer nuestra necesidad de dejar el pecado atrás. No solo venimos a rendir cuentas para que exponer las fallas. Queremos cambiar, queremos ser mejor, queremos ser como Cristo. Es la meta, ocupamos ayuda. Y pedir sinceramente el perdón de Dios con un deseo de cambiar y pedirle ayuda a un hermano, ¿verdad? Un hermano. Somos un cuerpo en Cristo. Dios nos creó para que viviéramos en comunidad. La rendición de cuentas es necesaria para nuestro crecimiento. O sea que no es una sugerencia cuando Santiago dice que nos confesemos. No es una sugerencia cuando Pablo dice exhórtense los unos a los otros. No son recomendaciones ni sugerencias, son mandamientos porque lo ocupamos para crecer y madurar.
Para rendir cuentas ocupamos ser honestos, decir la verdad como soy, así es como soy, quiero cambiar. Y la humildad, ¿por qué? Porque rendir cuentas implica reunirte con alguien que tú respetas, con la que tienes confianza. Y esa persona debe ser una persona humilde, no orgullosa. No siempre no regañarte, sino esa persona también tiene fallas. Si alguien cree que es firme, mire que no caiga. O sea que todos no somos exentos de caer. Una persona humilde reconoce sus propias fallas y para poder ayudar a otra persona. Leí un comentario que decía lo siguiente: debemos rendir cuentas frecuentemente de forma intencional para que la dirección pueda provenir en el momento justo donde se pueda corregir un mal mayor. Es vital que un hijo de Dios tenga a otro creyente a quien rendir cuentas, una persona en quien confíes, ore contigo, te aconseje y escuche, pero que también sin miedo te exhorte, te anime y te corrige en amor. Todos ocupamos ese tipo de persona. ¿En qué áreas? Tu matrimonio, tus hijos, finanzas, trabajo, compulsiones, adicciones, nada está fuera de la mesa. ¿En qué áreas estoy yo fallando? Ocupo ayuda, ocupamos ayuda. Ayúdame, orar por mí. Aquí están mis fallas. Propósito: rendir cuentas, madurez, crecimiento, santidad, ser como Cristo, ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor hermano, mejor siervo, mejor empleado, mejor vecino. En pocas palabras, ser lo que Dios quiere que seamos para su gloria y su honra. ¿Quieres rendir cuentas? ¿Quieres rendir cuentas? Voy a leerles lo que aquí leí en un artículo. El rendimiento de cuentas es un acto mediante el cual un creyente se somete al escrutinio formal e informal de otro o otros seguidores del Rey, tomando la iniciativa de informarles de sus luchas, dificultades y dándoles la libertad para indagar sobre su salud espiritual. La base del rendimiento de cuentas es la sumisión voluntaria. Implica el deseo del creyente de mantenerse puro de mente, cuerpo y alma, siendo transparente con aquellos que pueden ayudarle a mantener su salud espiritual. Para eso es necesario que exista una confianza plena en la integridad y confidencialidad de aquellos que le ayudarán en el proceso de continuar creciendo. El rendir cuentas puede ser guiado por preguntas que permitan escarbar más allá de lo obvio y evidente en la vida del creyente. Tales preguntas pueden cubrir una gran cantidad de tópicos, pero deben ser honestas y directas, y las respuestas deben también ser honestas. No rendimos cuentas por vergüenza a ser descubiertos en nuestras fallas. Lo único que se nos escapa es que estas fallas, si no son tratadas, terminarán saliendo a la superficie y serán conocidas por todos, solo que en forma más vergonzosa que si lo hubiéramos tratado en privado. Rendir cuentas puede hacerse formalmente en un grupo designado a esto, que se reúne periódicamente, o informalmente entre amigos que tienen como meta común el crecimiento personal y están dispuestos a dar ánimo cuando es necesario o a reprender cuando así se necesite. Rendir cuentas. ¿A quién? Quizá algunos digan, bueno, yo, mi esposo, mi esposa, no funciona. En el matrimonio no funciona que yo le rinda cuenta. ¿Cómo me gustaría, verdad? Y sí, se nos pide la palabra que nos sometamos los unos a los otros como esposos, ¿verdad? Tristemente somos muy orgullosos y no aceptamos la corrección del esposo o la esposa, o a menos tú me dices mis fallas y luego yo busco las tuyas, ¿verdad? ¿Cómo sería que no fuera así? Pero es la triste realidad. Por eso es mejor a una persona que no sea tu esposo, tu esposa, alguien de afuera, alguien que te va a decir la verdad, aunque te duela. ¿Quién? ¿Cada cuándo? Una vez por semana, cada 2 semanas, una vez al mes. Yo diría que mínimo cada 2 semanas. Sería bueno cada semana, pero ya sé que a veces es difícil, pero cada 2 semanas que te reúnas con un hermano, una hermana, con el fin de que te ayude a crecer, se ayuden a crecer y madurar. ¿A quién? Más bien al hablar, dice Pablo en Efesios, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hablar la verdad en amor. Escoge a alguien en quien confías, no a alguien que te va a juzgar, criticar, regañar, alguien que te ama, pero te va a decir la verdad en amor. Si ya te reúnes con alguien, te felicito. Te felicito si ya te reúnes con alguien con ese fin. Es algo que la palabra nos dice, ¿verdad? Y ya para terminar,
la palabra de Dios dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. O sea que, hermanos, no sé, yo creo que es algo muy importante. No voy a pedirles que levanten la mano porque yo sé que es algo que no es algo común que hacemos, ¿verdad? Pero sí es algo muy, muy importante y lo recomiendo. Bueno, no lo recomiendo, los exhorto porque, como dije, no son recomendaciones de parte de Dios, es algo que tenemos que hacer. Y yo sé que es difícil hacerlo porque pues, nos reunimos en la iglesia, platicamos, cafecito, el deporte, y no es el ambiente, no es el lugar para hacerlo, ¿verdad? Y quizá un estudio entre semanas, sí, nos reunimos en células, quizá y tomamos un pero igual no es el lugar para hacerlo. El lugar para hacerlo es en privado, con alguien, una persona de confianza, o con un grupo, ¿verdad? Que tiene ese fin. Pero que lo ocupamos, lo ocupamos. Porque hay áreas en nuestra vida que ocupamos que alguien nos ayude para crecer, para madurar y dejar esas cosas atrás que todavía nos derrotan y ofendemos al Señor. Hermanos, animo, lo motivo, y voy a decirle a mi hermano Carlos Samuel, si quizá en 2 meses más adelante, pregunta, hermano, ¿alguien encontró a alguien? ¿Quién es la persona a quien tú le rindes cuentas? A ver si hemos puesto en práctica. Es lo que voy a hacer ahí en la iglesia, porque creo que es algo tan importante que voy a tratar de darle seguimiento para que cuando menos la mitad de la iglesia tenga a alguien a quien le está rindiendo cuentas, con el fin de, obviamente, agradar a Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres y te damos gracias, Padre, sobre todo de que tú nos das tu palabra sobre todo que es la base de nuestro crecimiento. No nos reunimos para sugerir cambios a base de lo que opinamos nosotros, sino cambios que tu palabra claramente nos dice. Usamos tu palabra como la base para motivarnos a hacer lo que tú deseas que seamos. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestra guía. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a buscar a alguien, que nos ayude a crecer, a madurar, a alguien, Padre, en que confiamos, a alguien, algunos de tus hijos, que nos ayude a madurar, a crecer. Te damos gracias, Padre, que tú nos has unido como tu cuerpo en Cristo. Y te pedimos, Señor, que podamos darle importancia a ese ministerio de exhortarnos, animarnos, motivarnos, tanto el día como tu palabra lo indica. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. A ti sea la gloria y la honra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me lo bendiga.